Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo un video en el cual hablaremos sobre el fenómeno llamado ciclo cardíaco. Para hablar claramente qué es el fenómeno llamado ciclo cardíaco, primero debemos de reconocer algunos detalles anatómicos o características anatómicas del corazón, el cuales son. Bueno, aquí podemos ver la imagen de un corazón. Según la anatomía lo describe como una bomba muscular hueca. Y en esta imagen podemos ver algunos detalles anatómicos como ser las orejuelas del corazón, cómo llegan al corazón algunos vasos sanguíneos venosos, como ser las venas cavas. Vemos cómo sale el gran callado aórtico con su arteria brachiocefálico, arteria carotidia y la arteria axilar. Aquí podemos ver la gran arteria pulmonar que se divide en sus dos principales troncos izquierdo y derecho que van directamente hacia el pulmón. Aquí podemos ver el corazón, su masa muscular con el tejido adiposo que siempre se caracteriza el corazón. En ese tejido adiposo se van a encontrar algunos vasos que van a irrigar las paredes del corazón, como ser este gran tejido adiposo que justo recorre con los vasos anteriores descendentes interventriculares, que se caracterizan por estar en el surco interventricular. Se caracteriza la principal las arterias que se encuentran en la cara anterior del corazón. Esta imagen del corazón me interesa mucho porque ahora vamos a hacerlo un corte a la mitad, es decir, lo vamos a hacer un corte coronal, en el cual voy a poder observar los siguientes detalles. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Si yo desciendo la imagen, podemos ver el corazón de frente y aquí haciéndole un corte coronal. ¿Qué vamos a ver en este corazón a través de un corte coronal? Voy a ver los siguientes detalles anatómicos. Anatomía nos decía que el corazón era una bomba muscular hueca y que en ella teníamos cavidades. Resulta que el corazón va a tener 4 cavidades. 4 cavidades. Y esas cavidades van a ser auriculares, 2 auriculares y 2 ventriculares. Que van a llegar a ser lo siguiente. Vamos a tener entonces dos auriculares, auricular, o también conocido como atrios, y 2 ventrículos. Entonces yo tengo 2 aurículas, 2 ventrículos, 4 cavidades. 2 superiores que serían las 2 aurículas y 2 inferiores que tengo los ventrículos. Estas 2 aurículas y los ventrículos van a estar separados entre sí. ¿Por quiénes? Las 2 aurículas van a estar separadas por un tabique que se llama tabique interauricular, es decir, las 2 aurículas no pueden comunicarse. Y estos 2 ventrículos también tienen un tabique que los separa que se llama tabique interventricular, es decir, que no pueden comunicarse dentro de los parámetros fisiológicos, porque va a existir, por ejemplo, algunos trastornos patológicos donde sí se van a comunicar estas dichas cavidades, como ser, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, que se caracteriza por malformaciones congénitas del corazón, donde hay comunicaciones de estas cavidades. Al corazón lo vamos a dividir según la fisiología, lo vamos a dividir en solo dos tipos de corazones, un corazón izquierdo y un corazón derecho. ¿A qué se refiere? Vamos a dividirlo a la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho y a la aurícula derecha. ¿Qué nos dice esto? La anatomía nos decía que iban a existir unas pequeñas comunicaciones entre estas cavidades. Decían que la aurícula derecha se va a comunicar con el ventrículo derecho a través de un agujero que lo vamos a marcar aquí, que se va a llamar agujero aurículo ventricular o orificio aurículo ventricular, en el cual se va a encontrar unos detalles anatómicos que se llaman válvulas, que le vamos a llamar válvula aurículo ventricular. ¿Por qué? Porque comunica la aurícula con el ventrículo, tanto izquierdo como el derecho. ¿Se entiende? Tanto el izquierdo como el derecho, perdón. Estas válvulas comunican el izquierdo como el derecho. Esas válvulas se llaman válvulas auriculoventriculares, que también tienen sus propios subnombres en caso de que sean izquierdo o derecho, que los vamos a conocer como válvula auriculoventriculares tricúspide o tricuspidia y la válvula auriculoventricular mitral.
que comunican la aurícula con el ventrículo. De su lado. Y también dicen, la anatomía, que existe unas pequeñas válvulas, que lo vamos a notar de otro color. La aurícula derecha con el ventrículo derecho se van a comunicar a través del orificio que se va a llamar aurículo ventricular derecho, que también conocido como tricúpide, porque va a tener 3 valvas, eso nos decía anatomía. La aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo se van a comunicar a través del orificio aurículo ventricular izquierdo, que también es conocido como la válvula mitral. ¿Por qué? Porque solo tiene 2 valvas. También resulta que van a aparecer otros tipos de válvula, que resulta que el ventrículo, la sangre, que ya vamos a ir viendo más adelante, la aurícula derecha o la aurícula izquierda le manda sangre a su ventrículo, ya sea el izquierdo, ya sea el derecho, le manda la sangre. Esa sangre va a tener que ser expulsada hacia los vasos sanguíneos, como ser estos vasos arteriales. Entonces esa sangre va a tener que salir. Y resulta que en el primer recorrido se encuentra con unas válvulas, que las vamos a llamar válvulas sigmoideas o válvulas semilunares, que van a ser de 2 tipos. El izquierdo se va a llamar válvula aórtica y el derecho se va a llamar válvula pulmonar. Gracias a estos pequeños detalles anatómicos, yo ya puedo entrar en sí al concepto del ciclo cardíaco. Entonces, para nosotros, ¿qué va a ser ciclo cardíaco? Van a ser todos los fenómenos fisiológicos que ocurren desde que comienza una contracción hasta el inicio de otra contracción. Eso es para nosotros ciclo cardíaco, es decir, van a ser todos los fenómenos que van a ocurrir en el corazón desde que empieza su contracción hasta que vuelva a aparecer la siguiente contracción. Para entrar a esos detalles, yo tengo que aprender 2 palabritas que siempre se aparecen en este tema, que se llama sístole y diástole. Sístole para nosotros va a corresponder a una fase que se llama contracción, es decir, va a ser la contracción de alguna cavidad, ya sea aurícula o ventrículo. Y diástole para nosotros va a ser un periodo de relajación, puede ser en la aurícula o puede ser en el ventrículo. Cabe recalcar que el periodo de contracción, sístole, para nosotros, se va a caracterizar, por ejemplo, porque va a aumentar su presión, ya vamos a ir viendo a qué se refiere, y que se caracteriza por la expulsión o la eyección de sangre, que ya también vamos a ver más adelante. Mientras diástole se caracteriza por ser un periodo de relajación muscular, ya sea aurícula o ventrículo, y que a la vez las presiones van a descender y que también va a empezar el llenado de sangre en dicha cavidad que esté en diástole. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a ver más detalles, no se preocupen. Si yo dibujo un corazón, una aurícula y dibujo un ventrículo, si mi aurícula está, por ejemplo, en un periodo llamado sístole, ¿en qué periodo tendría que estar mi ventrículo? Mi ventrículo automáticamente tendría que estar en un periodo llamado diástole. Las aurículas y el ventrículo tienen que trabajar de una manera coordinada. ¿Por qué? Porque si esta es mi aurícula y mi ventrículo, gracias a la inervación intrínseca, mi aurícula cuando esté en sístole, mi ventrículo tiene que estar en diástole. Cuando mi ventrículo entre en sístole, mi aurícula tiene que entrar en diástole. Y así trabajar coordinadamente, gracias a la famosa pausa fisiológica que ocurre en mi nodo auriculoventricular. Entonces, gracias a ese fenómeno yo puedo decir que si una cavidad está en sístole, la aurícula, mi ventrículo tiene que estar en diástole. Si mi aurícula está en diástole, mi ventrículo tendrá que estar en sístole. Muy bien. Entonces, aquí aparecen las primeras palabras que tenemos que entender. ¿A qué se refiere con volumen sanguíneo? Resulta que hemos dicho, cuando el ventrículo, por ejemplo, va a estar en diástole, nosotros hemos dicho que significaba relajación y que esa relajación para nosotros también va a ser un sinónimo de que mi cavidad se va a empezar a llenar de sangre. Y así sucesivamente. A ver, si yo tengo entonces ahorita una aurícula, un ventrículo, ¿y qué va a pasar? Yo voy a tener aquí una línea. En esa línea vamos a anotar los siguientes detalles que van a ocurrir en el ciclo cardíaco. Primero, hemos dicho que mi corazón, por ejemplo, mi aurícula, iba a entrar en un fenómeno, por ejemplo, vamos a anotarlo como un fenómeno de
sístole. Sístole. Y mi ventrículo va a estar en un fenómeno llamado diástole. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Decíamos que aparece otra palabrita que se va a determinar la palabra presión. Esa presión va a ser para nosotros por ahora como una fuerza que va a ejercer el líquido dentro de una cavidad. Entonces, si nosotros decimos que diástole para nosotros era llenamiento o que se empieza a llenar de sangre en un fenómeno llamado diástole, entonces como esa sangre se va a encontrar dentro de una cavidad, es normal que la presión empiece a aumentar, ¿se entiende? Y si la sangre se sale de esa cavidad, entonces la presión va a empezar a descender. Donde esté el líquido va a aumentar la presión. Donde no esté el líquido, las presiones van a ser bajas. Con ese concepto yo puedo entrar a esta palabrita. Si mi aurícula está en sístole, se supone que aquí tengo sangre. Entonces, sístole significa contracción. Entonces, la sangre que va a estar dentro de dicha cavidad se va a empezar a mover. ¿Hacia dónde se va a mover? Resulta que hay unas válvulas que hemos dicho que se llamaban, por ejemplo, aquí teníamos una válvula que se llamaba válvula auriculoventricular. Esa válvula va a obedecer, estas válvulas que van a encontrarse aquí, estas válvulas van a obedecer la ley de presiones. ¿Qué quiere decir eso? Donde hay un líquido con altas presiones, se va a mover a un lugar donde exista menor presión. ¿A qué se refiere? Si yo tengo una cavidad con 10 de presión y tengo otra cavidad con 0 de presión, entonces ¿qué va a pasar? El líquido siempre se va a mover hacia un lugar de menor presión. Eso es por ley de fluidos o, como dicen, la hemodinamia. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo ahorita una aurícula que se está contrayendo y un ventrículo que está en relajación, sus presiones son menores. Entonces, por ejemplo, estoy dando valores a modo de didácticos. Por ejemplo, si aquí tengo una presión de 20 y aquí tengo una presión de 5, entonces, ¿qué va a pasar? La sangre tiene que moverse de mayor hacia menor presión, pero había una válvula aquí que la vamos a conocer como válvula aurículo-ventricular, que en esta ocasión se va a encontrar abierto. ¿Por qué está abierto? Ya vamos a ver más adelante. Entonces, la sangre que se encontraba en mi aurícula, esa sangre inmediatamente se va a mover hacia el ventrículo, ¿se entiende? Esa sangre se mueve hacia el ventrículo y entonces ahí ocurren los fenómenos del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco entonces lo podemos dividir en dos pequeñas fases. Las vamos a llamar fase de diástole y fase de sístole. Entonces, ahora vamos a dividirlo en pequeñas partes. A la diástole la vamos a dividir en 3 tercios. A estos tercios, algunos los catalogan como los siguientes datos. Al primer tercio le dicen periodo proto. Al segundo tercio lo catalogan como meta. Al tercer periodo lo catalogan como tele. Entonces, de ahí viene la palabrita cuando dicen protodiástole, metadiástole o telediástole. Cuando hablamos de todo el periodo de diástole, nosotros lo podemos catalogar como holodiástole. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar en nuestros primeros periodos de la diástole? Resulta que vamos a ver que en el primer tercio de la diástole o en el periodo protodiastólico, hemos dicho que tras que la presión de la aurícula en el periodo sistólico supera la presión del ventrículo, entonces se abren las válvulas, ya vamos a ver por qué, esa sangre se mueve inmediatamente hacia el ventrículo por presión, por gradiente y por gravedad. ¿Se entiende? La gravedad, para el colmo, las aurículas se encuentran encima de los ventrículos. Entonces la sangre va a caer hacia mi ventrículo. Entonces ocurre en el primer tercio del ventrículo, ocurre un periodo llamado, lo vamos a anotar, periodo de llenado rápido.
También en el segundo periodo de la diástole se dice que la sangre sigue yendo de la aurícula hacia el ventrículo, pero con menor velocidad o con menor gradiente de presión. ¿Por qué? Porque cuando la sangre se va a mover hacia el ventrículo, las presiones de la aurícula van a empezar a descender. Entonces la sangre va a moverse con más lentitud. Entonces a eso lo podemos llamar periodo de llenado lento. Algunos al periodo de llenado lento lo conocen como diástasis sanguínea. Resulta que esa sangre ahora en la aurícula, como la mayoría de la sangre se pasó hacia mi ventrículo, ¿y cuánto es esa cantidad de sangre que se va a mover? Se dice que aproximadamente entre los dos primeros tercios de la diástole, es decir, el primer y el segundo tercio, que se mueve aproximadamente el 80% del llenado ventricular en los primeros dos tercios de la diástole. Entonces la gran pregunta es, ¿y dónde está el otro 20%? Se dice que como la aurícula ya perdió fuerza por el movimiento de la sangre, se dice que el 20% restante se va a mover gracias a un periodo llamado, en el periodo telediastólico, va a ocurrir un periodo llamado sístole auricular o contracción auricular. ¿En qué consiste eso? La aurícula se va a contraer para poder expulsar el resto o la cantidad de sangre que se quedó, lo va a expulsar hacia mi ventrículo. La cantidad que quedaba como residuo es expulsado hacia el ventrículo gracias a esa pequeña parte llamada contracción auricular. Entonces, nosotros ahora tenemos la cantidad de sangre dentro de los ventrículos. Cuando se llena mi ventrículo de sangre, ahora empieza otro periodo que se va a llamar, vamos a hacer aquí un pequeño dibujo más, vamos a hacer una aurícula, vamos a hacer un ventrículo. Ahora, claro, los periodos o las fases cambian porque ahora la aurícula va a estar en diástole porque mi aurícula está con sangre o no en este momento. Resulta que toda la sangre se movió hacia mi ventrículo, ¿se acuerdan? Sístole auricular que mueve el 20% y en los primeros dos tercios se mueve el 80%. Entonces mi aurícula ya no tiene sangre. Entonces acabó su sístole auricular. Ahora, ¿qué va a empezar? La diástole auricular. ¿Qué significa? Que está sin sangre y que va a empezar a llenarse de sangre. Mientras mi ventrículo que estaba en diástole, que significaba relajación y que se tiene que llenar de sangre, resulta que sí se llenó de sangre. Ahora esa sangre está en mi ventrículo. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Si mi aurícula está en diástole, mi ventrículo tiene que entrar inmediatamente a un periodo llamado sístole. Entonces, ¿en qué consiste el periodo de sístole? Nosotros hemos dicho que la sístole significaba contracción. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi ventrículo va a empezar a contraerse. Mi ventrículo ahorita se empieza a contraer. ¿Qué yo tenía en esta cavidad? Yo tenía cantidad de sangre, ¿no? Porque al principio vimos que en la diástole mi ventrículo se llenaba de sangre gracias a la expulsión o sístole auricular. Entonces ahora mi ventrículo que se encuentra lleno de sangre, decíamos que yo tenía una válvula que se llamaba válvula aurículo-ventricular y que se encontraba, en esta ocasión se encontraba abierta, ¿no? La aurícula puede ser izquierda, puede ser derecha, el ventrículo puede ser izquierdo, puede ser derecho, puede ser corazón izquierdo, puede ser corazón derecho. Pongámosle que seamos en un ejemplo el corazón izquierdo, por lo tanto esta sería mi válvula mitral, ¿no ves? Entonces, somos corazón izquierdo, con mi aurícula izquierda, mi ventrículo izquierdo. Mi ventrículo, ahora que está contenido de sangre y empieza la contracción, su presión del ventrículo obviamente va a empezar a subir. La presión, por ejemplo, la vamos a poner como un número esquemático, le vamos a poner 30. Y la aurícula, como está en diástole, se supone que está en unas presiones bajas, le vamos a poner una presión de 5. Estos datos son para hacerlo de manera didáctica. Entonces, y como sigue empezando, aumenta la contracción, o sea, está iniciando la contracción, la presión empieza a subir y así sucesivamente. Mientras el ventrículo se empieza a contraer, la presión sigue aumentando. Entonces la pregunta era, recuerden que la sangre se mueve de mayor presión a menor presión, ¿no ve? Entonces, en esta ocasión, ¿dónde tengo más presión? ¿En la aurícula o en la aurícula o en el ventrículo? ¿Dónde tengo más presión? La respuesta es en el ventrículo. Por lo tanto, ¿qué debería de pasar? La sangre, en esta ocasión, como la válvula se encuentra abierta, esto debería pasar de la siguiente manera. La sangre del ventrículo debería volver a la aurícula. Eso se llama reflujo retrógrado. Entonces,
eso ya es patológico. Entonces, para evitar todo eso, nosotros generalmente existe un fenómeno que se llama: las válvulas que tenemos van a funcionar como un mecanismo para evitar el reflujo retrógrado. ¿A qué se refiere? Las válvulas que nosotros tenemos generalmente se abren de esta manera, ¿no? O sea, las válvulas se abren de esta manera. Cuando la sangre empieza a subir en el ventrículo, las válvulas, o mejor dicho, las valvas, que son parte de la válvula, se empiezan a tensar porque la sangre los empuja y de una manera que esto debería irse hacia arriba, quedando de la siguiente manera. La válvula debería cerrarse e incluso irse hacia arriba. Se evita eso gracias a que existe en las valvas, unas cuerdas tendinosas que evitan la retroversión o el prolapso valvular. ¿Se acuerdan? Esos son los principios anatómicos de la válvula. Entonces, cuando la presión del ventrículo supere la de la aurícula, la válvula empieza a cerrarse. Se cierra mi válvula. ¿Por qué? Para evitar el retroceso o el reflujo retrógrado. Es decir, que de la sangre se vuelva del ventrículo, vuelva a la aurícula. Entonces, eso va a pasar en mi periodo. Recuerden que hemos terminado el periodo diastólico. Todo el periodo diastólico lo hemos terminado. Ahora estamos entrando a la fase sistólica. La sístole para nosotros también los vamos a dividir en tres partes. Las vamos a dividir en tres tercios. Primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. Este pequeño espacio es ficticio porque en realidad deberían estar juntos, ¿no? Son dos periodos llamados diástole y sístole, y así sucesivamente. Solo es ficticio ese espacio. Entonces, esa parte llamada un tercio, dos tercios, tres tercios, también la primer tercio la vamos a llamar en una porción proto-sístole. El segundo tercio lo vamos a llamar meta-sístole. Y el último tercio o el tercer tercio lo vamos a llamar telesístole. Cualquier alteración en todo, o vemos. Cuando hablamos de todo el periodo de sístole, nosotros lo podemos catalogar como holosístole, cuando incluyen todo el periodo de sístole. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros ahora tenemos una línea vamos a hacer perpendicular en nuestro ciclo cardíaco, en el cual vamos a anotar los siguientes datos. Esta parte inicial de la barra perpendicular o vertical va a ser una escala de presiones, es decir, la presión va a ser 0. Aquí vamos a poner 80 y aquí vamos a poner 120. ¿A qué se refiere? Vamos a verlo más adelante. Resulta que la presión de mi ventrículo, todo lo que está pasando aquí es, si se dan cuenta, es en el ventrículo, es el ciclo cardíaco, pero en el base del ventrículo. Entonces, esta parte donde la diástole, todo se llenaba de sangre, las presiones eran bajas, ¿no? Entonces la presión del ventrículo eran bajas, no había ni un ascenso ni nada. Eran muy bajas las presiones porque era diástole. Pero ahora que estamos entrando en sístole, donde las presiones empiezan a aumentarse por el obvio motivo de la contracción, entonces las presiones de mi corazón ventrículo va a empezar a ascender. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Hemos dicho que donde está la sangre, la presión va a subir. Mientras más sangre, más presión tendremos. Entonces, hemos dicho que en mi corazón, cuando empezaba la contracción del ventrículo, las presiones empezaban a subir por motivos de que hay contenido sanguíneo en el mismo y por la contracción del músculo. Entonces, sube la presión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre principalmente en el primer tercio de la sístole o al principio de la sístole? Ocurre este fenómeno que hemos dicho que la sangre debería devolver, pero se cierran las válvulas. Entonces eso ocurre como primer fenómeno justo al inicio de la sístole. Vamos a poner cierre de la válvula aurículo-ventricular. Aquí se va a cerrar mi válvula aurículo-ventricular, ya sea izquierdo o derecho, ya sea mitral o tricuspidio. Eso es lo que va a ocurrir en mi ciclo cardíaco. Ese cierre de la válvula auriculoventricular va a corresponder a un fenómeno fisiológico en nuestro corazón.
que cuando las válvulas se tensan con la sangre de retroceso y empiezan a golpearse entre sí por la sangre que lo golpea para evitar el prolapso, ese momento del cierre de las válvulas genera el primer ruido cardíaco. Ese primer ruido cardíaco lo vamos a estudiar en otro video con más a detalle, pero ya está ocurriendo en nuestro, o está apareciendo en el ciclo cardíaco. El primer ruido entonces podemos decir por ahora que ocurre al final de la diástole o al inicio de la sístole. ¿Y por qué se da o qué es el primer ruido? Es un ruido fisiológico que ocurre cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran. Muy bien, entonces, ¿qué pasa ahora? Resulta que mi corazón, si nos recordamos, tenemos a nuestro ventrículo, aurícula del ventrículo, y resulta que también hay otra válvula, o sea, el ventrículo tiene otro vaso sanguíneo que está saliendo. Si la aurícula se comunica con el ventrículo, también sale una arteria, ¿no se acuerdan? La arteria aorta. Si era derecho, aurícula con el ventrículo, sale la arteria pulmonar. Entonces, en esta imagen vamos a agregar el mismo vaso. Lo vamos a hacer de manera didáctica y lo vamos a colocar en esta parte de aquí, ¿ok? Entonces, esta arteria tiene su propia válvula. Hemos dicho que se llamaban válvulas semilunares. Hay un problema con esta válvula semilunar. La presión de los vasos sanguíneos van a variar dependiendo el vaso. ¿A qué se refiere? Se dice que esta válvula se va a abrir siempre y cuando el ventrículo supere la presión del vaso sanguíneo. Es decir, por ejemplo, si es el ventrículo izquierdo, ¿qué arteria sería este? Sería la aorta. Vamos a usar el ejemplo del ventrículo izquierdo, ¿ok? Pero dice, esta válvula llamada válvula semilunar aórtico solo se va a abrir cuando la presión del ventrículo supere el de la aorta. Esta presión tiene que vencer a la aorta. ¿Cuánto es la presión de la aorta? Se dice que la presión de los vasos sanguíneos periféricos en este vaso grande va a ser de 80. Entonces mi ventrículo ahorita cuenta con 50. Va a ir ascendiendo sucesivamente mientras va avanzando el periodo de la sístole. Pero por ahora está con 30-40. ¿Se entiende? De manera didáctica no supera la presión. Por lo tanto, mi válvula no se abre. ¿Y cómo se encontraba la válvula auriculoventricular? Se encontraba cerrada. Ambas válvulas se encuentran cerradas. Entonces, en ese momento, vamos a marcarlo como un periodo que se caracteriza por estar en las primeras fases o las primeras partes de la sístole, que se va a llamar, lo vamos a colocar aquí, periodo de contracción isovolumétrico. Esto ocurre en las primeras partes de la sístole. ¿En qué consiste el periodo de contracción isovolumétrico? Ocurre cuando las dos válvulas se encuentran cerradas, tanto el aurículo ventricular o el semilunar, y por lo tanto mi ventrículo se encuentra en un periodo donde se está contrayendo, está en un periodo de contracción, pero la sangre que se encuentra dentro del ventrículo no tiene un lugar por donde escapar. Ahí viene la palabra isovolumétrico. Se contrae, pero la sangre no se mueve. ¿Y por qué no se mueve? Porque ambas válvulas están cerradas. Entonces, la presión del ventrículo sigue subiendo. Hemos dicho que sigue ascendiendo la presión, sigue ascendiendo hasta que en algún momento la presión del ventrículo supere la presión de la aorta. En esta ocasión llegó a 90 y sigue subiendo. Entonces la pregunta es, ¿superó la presión del ventrículo? ¿Supera el de la aorta? En esta ocasión ya la supera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ser un fenómeno llamado apertura. Y eso ocurre cuando supero la presión de 80, supero la presión del vaso sanguíneo periférico y se da otro fenómeno que lo vamos a anotar. Apertura de la válvula semilunar. ¿Qué válvula semilunar va a ser? Si hablamos de izquierdo, obviamente, se dice que la válvula del ventrículo izquierdo
sería la aorta, tiene que superar una presión mayor a 80, porque es la presión de los vasos sanguíneos periféricos. En el ventrículo derecho tiene que superar la presión de la arteria llamada pulmonar, que tiene que ser una presión mayor a 8. ¿Por qué esa diferencia? Porque resulta que el ventrículo izquierdo, por anatomía nos dijeron, y se nota claramente, que el ventrículo izquierdo es más grueso, por lo tanto las presiones que trabaja son mayores, mientras el ventrículo derecho las presiones son menores, por el mismo hecho de que las paredes son totalmente diferentes en grosor. Entonces, ahora estamos en un fenómeno que se llama, tras que se abre la válvula semilunar, existe otro periodo. ¿Qué creen que va a pasar cuando se abra mi válvula? Como las presiones del ventrículo siguen ascendiendo por el mismo periodo de contracción, entonces la presión del ventrículo es alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Tras que se abra mi válvula, la sangre, ¿qué va a pasar? La sangre se va a escapar, se va a salir de mi ventrículo. ¿Por qué? Porque la válvula se ha abierto. Entonces la sangre va a empezar a salir. ¿Hacia dónde? Hacia el tejido periférico. Entonces, ese periodo en el ciclo cardíaco se va a llamar periodo de eyección. Ese periodo de eyección se caracteriza porque la sangre se escapa o sale del ventrículo hacia el tejido periférico. Entonces la presión del ventrículo seguía ascendiendo, pero ahora fíjense lo que va a pasar. ¿Qué está ocurriendo ahora? La pregunta es, fíjense lo que está pasando con las presiones de mi ventrículo. ¿Qué pasó? ¿Por qué está ocurriendo esto? Resulta que la sangre, tras que se abrió mi válvula, apertura de la válvula, la sangre se empieza a migrar del ventrículo hacia el tejido periférico, ya sea izquierdo o ya sea derecho. La sangre se está escapando, se sigue escapando, ¿se entiende? Entonces, la presión del ventrículo, ¿cómo se va a encontrar? ¿Va a estar mayor o va a estar menor? Va a estar menor. ¿Por qué? Porque la sangre ya no se encuentra en el ventrículo. Y hemos dicho que las presiones del ventrículo aumentaban dependiendo a la contractibilidad y al volumen sanguíneo. Como la sangre se está escapando en el periodo de eyección, es normal que las presiones empiecen a descender porque la sangre se está saliendo de mi ventrículo. ¿Se entiende? Muy bien, pero hay un problema ahora. Como la sangre se está escapando de mi ventrículo, las presiones del ventrículo van a empezar a descender. ¿Se entiende? Empieza a descender. Pero fíjense, empieza a descender mucho menor a la presión del vaso sanguíneo. Por lo tanto, ¿qué creen que va a pasar? Mi ventrículo actualmente, en esta imagen, ahora se encuentra de esta manera. Mi aurícula, mi ventrículo, mi vaso pulmonar. La presión el vaso aórtico en esta ocasión, está de 80, pero resulta que ahora estoy en 60 mi ventrículo. La presión de la aorta es mayor que la del ventrículo, por lo tanto, la sangre, ¿qué debería hacer? Y para el colmo, la válvula está abierta, como hemos dicho. Entonces, como la presión es mayor, ¿qué debería hacer? Debería la sangre de retroceder, haciendo un reflujo retrógrado. Pero para evitar eso, la misma válvula tiene el mismo mecanismo de defensa que en la válvula auriculoventricular. Se va a cerrar. Se cierra mi válvula, la válvula semilunar. Eso ocurre cuando la presión del ventrículo es inferior al del vaso sanguíneo. ¿Cuándo ocurre eso? Justo ocurre en este fenómeno. Justo se ocurría la apertura cuando la presión del ventrículo superaba al del vaso sanguíneo, pero ahora el vaso sanguíneo supera al ventrículo y va a ocurrir el fenómeno opuesto. Cierre de la válvula semilunar. Muy bien. Pero para continuar con eso, fíjense lo que va a pasar. Como las válvulas estaban abiertas, ahora se cierran, golpeando la sangre en las mismas válvulas, justo en el periodo exacto donde se contraen, o se cierra, mejor dicho, las válvulas, ocurre esto. Ocurre otro fenómeno fisiológico que se llama
segundo ruido cardíaco. El primer ruido es por el cierre de la válvula auriculoventricular, ya sea mitral o ya sea tricúspide. Y resulta que las dos válvulas se cierran a la vez. ¿Se entiende? Mientras el segundo ruido se caracteriza por el cierre de la válvula semilunar. Y resulta que las dos válvulas se cierran aproximadamente casi iguales. Entonces se dice que, ¿quiénes son las válvulas semilunares? Son la aorta y la pulmonar. Que la válvula, en el primer ruido, se cierra la válvula mitral y tricúpide a la vez. Mientras el segundo ruido, primero se cierra la aorta, después la pulmonar, pero eso lo vamos a ver después, ¿ok? Pero por ahora que el segundo ruido se ocurre o se da por el cierre de la válvula semilunar, ¿ok? Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? La presión, ahora, fíjense lo que está pasando, mi válvula se cerró. ¿Quién se cerró? La semilunar. La válvula, ¿cómo se encuentra la válvula auriculoventricular? También se encontraba cerrada, no se abrió en ningún momento hemos dicho que se abre. Entonces, ese periodo se va a llamar cuando las dos válvulas se encuentran cerradas y mi ventrículo sigue perdiendo presión, la vamos a llamar periodo de relajación isovolumétrico. Ese periodo de relajación isovolumétrico se caracteriza por un periodo en el cual las dos válvulas están cerradas, pero la presión del ventrículo desciende. Esa es la diferencia entre estos dos periodos. Periodo de contracción isovolumétrica se caracteriza por un periodo en el cual la sangre no se puede mover porque las dos válvulas se encuentran cerradas, pero la presión sigue aumentando, mientras en el periodo de relajación isovolumétrica se caracteriza por un periodo donde la sangre no puede moverse porque las dos válvulas están cerradas, pero la presión sigue descendiendo, mientras en el otro sigue aumentando. ¿Ok? Eso ocurre en esos fenómenos. Pero ahora también ocurre otra pequeña nota. Resulta ahora que estamos acabando un periodo llamado sístole. Ya estamos terminando, y prácticamente ya terminamos la sístole. Entonces, hay algo que deben de saber. ¿Cómo se encontraba mi ventrículo? Estábamos en sístole. ¿Y cómo se encontraba la aurícula? En diástole. Entonces había una pregunta. ¿Y qué le pasaba a la diástole qué le pasaba a mi aurícula mientras mi ventrículo se encontraba en sístole? Resulta que la aurícula, mientras mi ventrículo se empezaba a contraer, subir sus presiones, abrir válvula, mi aurícula resulta que la sangre empezó a migrar del corazón. Si nos damos cuenta, la sangre empezaba a descender mientras pasaba los periodos de la sístole, ¿sí? ¿Y qué pasaba con mi aurícula? Mi aurícula, como estaba en diástole, significaba relajación y en nosotros era sinónimo de que se empezaba a llenar de sangre. Entonces las presiones de la aurícula, ¿cómo estarán? Estarán mayor. Y del ventrículo estarán menor. ¿Por qué? Porque está descendiendo su presión. Entonces va a llegar un momento donde mi aurícula va a estar por ejemplo, de 30 y mi ventrículo va a estar de 10. Mi ventrículo va a estar de 10. Entonces la presión de la aurícula es mayor que la del ventrículo. ¿Y cómo se encontraba la válvula? Se encontraba cerrada. ¿Qué ocurre cuando las presiones de la aurícula superen al ventrículo? Ocurre otro fenómeno que lo vamos a anotar en mi ciclo cardíaco. Dice, se va a dar la apertura de la válvula aurículo-ventricular. Apertura de la válvula aurículo-ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Se va a abrir mi válvula. ¿Para qué? Para que la sangre de mi aurícula, que está lleno de sangre, con presiones mayores, empiece a descender sobre el ventrículo. ¿Y qué va a pasar con mi ventrículo? Va a empezar a llenarse de sangre nuevamente. ¿A qué correspondía eso según mi ciclo cardíaco? Correspondería a nada más ni nada menos que la siguiente diástole, como primer tercio. ¿Y qué pasaba en el primer tercio? La aurícula se abren las válvulas y la sangre empieza a vaciarse. ¿Se acuerdan? O llenar al ventrículo. Eso se llamaba periodo de llenado rápido. ¿Qué ocurre? Volvemos de diástole a sístole, de sístole a diástole. Y de diástole, ¿quién vendrá? Nuevamente la sístole. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Resulta que nuestro periodo o ciclo cardíaco era todos los fenómenos que ocurren desde una contracción hasta la siguiente contracción. ¿Qué quiere decir? Entonces, todos estos fenómenos van a repetirse en forma cíclica. Es ahí lo que se conoce como ciclo cardíaco.
Mientras los primer ruido cardíaco ocurre al final de la diástole o al inicio de la sístole, el segundo ruido cardíaco va a ocurrir al final de la sístole o al inicio de la diástole. Y así sucesivamente se va repitiendo el mismo ciclo. El periodo de eyección se va a dividir a la vez en tres pequeñas partes. Lo vamos a llamar primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. Por favor, espero que no se compliquen. El periodo de eyección, este periodo en el cual se abría la válvula y se volvía a cerrar, y donde la sangre se escapaba, se divide en tres pequeños periodos igual. Entonces, ¿en qué consiste? Estos primer tercio o segundo tercio o tercer tercio los vamos a llamar cuando el ventrículo expulsa la sangre, hemos dicho, cuando la válvula se abre, se abre la válvula, entonces el ventrículo tiene mayor presión que la arteria, entonces la sangre se va a escapar. Entonces a eso lo vamos a llamar primer tercio. Lo vamos a llamar nada más que periodo de eyección rápido. Eso ocurre en el primer tercio. Se dice que en el primer tercio se va a mover aproximadamente del volumen que se esté escapando o el volumen que se esté expulsando del corazón. Se dice que de ese volumen el 70% ocurre en el primer tercio. Mientras en el segundo y el tercer tercio se va a expulsar nada más que el 30% restante. A eso le vamos a llamar periodo de eyección lento. El objetivo de esta clase era que se entienda estos fenómenos del ciclo cardíaco porque más adelante se nos van a ofrecer unas patologías que vienen con una palabrita que se empiezan a conocer, que se va a llamar soplos. Y los soplos no son nada más ni nada menos que valvulopatías, en el cual la sangre va a poder moverse por las válvulas, va a existir este flujo retrógrado que teníamos acá, se va a empezar a notar, entonces va a haber unos pequeños ruidos patológicos. Tenemos un primer ruido y un segundo ruido. Los soplos son nada más que ruidos patológicos y es por eso que tenemos que dominar ciclo cardíaco para entender a la parte principal de cardiología, porque los soplos son nada más que alteraciones hemodinámicas en las válvulas o en el movimiento de la sangre en el ciclo cardíaco. Por ejemplo, van a haber soplos, para que entiendan, soplos diastólicos o soplos sistólicos. Y para el colmo se van a dividir en soplos protodiastólicos, soplos telediastólicos o soplos metasistólicos y así sucesivamente. Por eso es importante entender el fenómeno del ciclo cardíaco. Chicos, espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse, dejen su me gusta o su like en mi video y sean los primeros en enterarse cuando suba el siguiente video. Gracias chicos de antemano. Un abrazo para todos. Hasta pronto.